Eso lo del Mesías, para mí, directamente, los cristianos lo tomaron como venía, ¿no es cierto? Pero para mí el Mesías dentro de Israel, cuando pusieron lo del tema del Mesías, porque al principio era un solo Dios, después vino el tema de que iba a venir un Mesías, y eso entorpeció y los cristianos agarraron esa historia para romper los huevos al mundo. Resulta que Israel por ahí hizo todo eso, para que la gente tuviera fe y defendiera a Israel. Los cristianos agarraron eso y bueno, se le fue toda la mierda. Eso fue lo que pudo haber pasado. Los cristianos, en vez de investigar, los que tienen plata que pudieron haber viajado a Israel, a investigar la cuestión del Mesías, a leer los verdaderos rollos y todo lo demás, que están en hebreo, hubieran viajado y hubieran entendido la forma política de ver, porque todo es cuestión de política. La época de Jesús era todo política, la época de David era todo política. La única forma de entender eso es la visión política. La única manera de entender la vida mesiánica dentro del pueblo de Israel es la visión política. Porque el Mesías representa a un rey. Y los reyes son políticos, son como los políticos. Entonces, si nosotros vemos la visión judía, el Mesías representa ¿a qué? A un hombre, ¿no es cierto? Pero la intención de poner a un Mesías hombre, siendo que uno tiene que adorar al Señor nuestro Dios, era que los judíos, en aquella ocasión, en el tiempo de atrás, eran muy débiles y siempre le costaba creer en un solo Dios. Yo creo que los gobiernos anteriores de Israel pusieron el tema del Mesías para que las personas, cada uno diga, yo soy el Mesías, y vaya y pelee por Israel. Porque si ellos se hubiesen quedado, un solo Dios, bueno, iba a decir la gente de Israel, bueno, vos crees en Dios, bueno, demostranos, le iban a decir a los reyes y todo lo demás que ese Dios existe. Y ¿se entiende? Y si Israel perdía, toda esa confianza en ese solo Dios se iba a ir y la gente se iba a dispersar, iban a agarrar otras culturas y demás. Eso era el temor de Israel, y creo que por ese temor metió el tema del Mesías. Si uno lo ve de la vista psicológica política, creemos que es así. Ellos fueron los que encajaron la primera visión de que iba a haber un Mesías. Después el cristianismo se agarró de las parábolas de los profetas judíos y empezó a decir Jesús es el Mesías, sin antes investigar las razones políticas. Los hermanos cristianos agarraron eso y le prendieron bala, sin investigar. Y eso es lo que pasa hoy en día. No investigaron y creen que Jesús es el Mesías y me rompe los huevos a mí. Hasta los hermanos musulmanes. Primero, cuando se habla lo del tema de un Mesías, suponete que no hubiese sido Israel, supongamos que hubiese sido Egipto, el que hubiera predicado lo del tema del Mesías. Vamos a suponer que en vez de Israel hubiese sido Egipto. Muchachos, vayan e investiguen. No se van a quedar con simples cosas que tienen ahí, una Biblia que no la entienden, una Biblia que es contradictoria. No, muchachos, vayan e investiguen bien, lean los rollos verdaderos de los profetas. Eso es lo que... Entiendan la situación, pero entiendan no la situación de los profetas, porque muchas veces los cristianos se agarran en cómo ven los profetas la vida dentro de Israel
y no la visión política de cómo se veía la historia de Israel. Porque es según la política cómo se ve las cosas dentro del mundo. Supongamos, yo soy Alberto Ezequiel Aranda y acá gobierna Macri y yo estoy viendo la historia según la visión de Macri. Yo creo en Dios, ¿no es cierto? Pero la realidad de cómo está hoy la Argentina pertenece al macrismo. Mañana al kirchnerismo, pasado mañana al federalismo, pasado mañana vaya a saber quién. Bueno, es así el tema, y lo que acabo de decir es su posición. Pero el mundo que nos rodea es según la política y el contexto político. ¿Se entiende? Y los profetas eran girados a esa visión política. ¿No es cierto? Muchos judíos pasaron por el contexto político de Babilonia, otros de Egipto, ¿no es cierto? Otros de Roma, cuando ingresó Roma a Israel, a pudrir las cosas. Son contextos diferentes y son todos políticos. Ustedes tuvieron que ver las cosas políticamente. No investigaron e hicieron las cosas mal. Ahora van a tener que investigar mejor y hacer las cosas mejor. Pero no me agobien la vida a mí. Si no saben quién es el Mesías, vayan a Israel e investiguen. Shalom a todos.